Hola, ¿qué tal, Hoy compañeros y profesores? Somos el equipo 4 conformado por mi compañero Risillas Casillas Osmar y Fernando y un servidor Alvarado Hernández Axel. Nosotros les vamos a presentar la parte teórica que corresponde a la práctica número 3 sobre poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentacetato de alfa-beta de glucosa. Como parte del contenido que se va a abordar a lo largo de la presentación, tenemos los objetivos, antecedentes, marco teórico, desarrollo experimental y la bibliografía. Como objetivos particulares de la práctica tenemos evidenciar el poder reductor de algunos carbohidratos, destacar la importancia de osazonas para la identificación de azúcares reductores y aplicar la reacción de acetilación sobre los grupos oxidrilo de un monosacárido. Ahora nos adentraremos a la parte de antecedentes. Principalmente tenemos que definir qué es un carbohidrato. Los carbohidratos glúcidos o azúcares, como también se le conoce, son biomoléculas, son una de las moléculas más abundantes en la naturaleza y desempeñan roles fundamentales, desde ser la principal fuente de energía metabólica hasta formar estructuras de soporte como la celulosa en las plantas y la quitina en los artrópodos. También tienen dos clasificaciones principales, que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Esto en función del grupo funcional que tienen en su cadena o en su ciclo, sea el caso. Posteriormente tenemos otra clasificación, que son los monosacáridos, que son unidades de 3 a 6 carbonos. Generalmente nos encontramos cíclicos. La mayoría de ellos tienen un sabor dulce, tienen centros asimétricos, son sólidos incoloros y cristalinos y son solubles en agua e insolubles en disolventes no polares. Por otra parte, tenemos a los disacáridos, que son formados por dos unidades de monosacáridos unidos mediante un enlace O glucosídico. Pueden hidrolizarse en ácidos, pero resistentes a la hidrólisis básica. Y como última clasificación tenemos a los polisacáridos, que estos sirven o su función principal está en el almacenamiento de energía y como materiales estructurales que se mencionó anteriormente. Y estos están formados por más de 10 unidades de monosacáridos. Bueno, y adentrándonos un poquito más en cuanto a las reacciones químicas, pues durante el siglo XIX y principios del siglo XX había un problema en cuanto a la comunidad científica para tratar de explicar la estructura exacta de azúcares simples como la glucosa. Esto se debe a que en esa época no se contaba, algunos de esos científicos no contaban con alguna de la tecnología que se estaba desarrollando, como la espectroscopía de resonancia magnética nuclear y la cristalografía de rayos X, que estas técnicas nos permite visualizar de manera más exacta la estructura de pues estos azúcares. Para ello, tres científicos alemanes, Emil Fischer, Bernard Tollens y Hermann von Felling, desarrollaron una serie de reacciones químicas para poder visualizar la estructura o poder deducir la estructura de los azúcares simples. Estas reacciones iban a servir como parte de identificación de ciertos grupos o ciertas partes de la estructura química de los carbohidratos que iban a poder fáciles de identificar. Para ello, desarrollaron Emil Fischer la formación de osazonas y la síntesis de ésteres. Posteriormente, Bernard pues, desarrolló la reacción que lleva su nombre, que es la reacción de Tollens, y la reacción de Felling. Ahora definiremos el poder reductor y qué son los azúcares reductores como tal. Pues los azúcares reductores son aquellos azúcares que pueden reaccionar con otras moléculas que actúan como oxidantes. Esto se puede hacer gracias a que en su estructura posee un grupo aldehído, cetona, hay un hemiacetal o un hemicetal que pueda reducir a un agente oxidante y por consiguiente se le considera como azúcar reductor. Si carece de tales grupos, se les considera como un azúcar no reductor. Ahora, pues todos los monosacáridos se consideran como azúcares reductores.
Esto se debe a que poseen un grupo carbonilo libre que puede oxidarse permitiéndoles reducir otras sustancias. Y también tenemos que los disacáridos pueden ser considerados como reductores. Esto se debe si al menos uno de los monosacáridos que forman la unidad tienen un carbono numérico libre, es decir, que no participa en enlace o glucosídico. Como se mencionó anteriormente, los azúcares reductores son aquellos que presentan un grupo carbonilo libre o potencialmente libre, de modo que es susceptible de oxidarse en presencia de complejos cúpricos alcalinos, lo cual se pone de manifiesto efectuando las pruebas de Benedict o de Fehling. La prueba de Fehling consiste en una mezcla de dos soluciones A y B, en la cual se forma un complejo bistartrato cuprato 2 que reacciona con el azúcar oxidándose este y dando una mezcla de productos complejos, de manera que el oxidante se reduce a óxido de cobre 1 y que es un sólido de color rojo, evidenciando la presencia de azúcares reductores y por lo tanto dando positivo a la prueba. Las osazonas son una clase de derivados de carbohidratos. Estos se forman cuando los azúcares reaccionan con la fenilhidracina. Estas osazonas son insolubles en el medio y forman cristales, los cuales se forman a partir de diferentes azúcares y poseen una estructura que varía considerablemente. De esta manera, las aldosas y las cetosas reaccionan con tres equivalentes de fenilhidracina para formar osazonas. La fenilhidracina reacciona con el carbonilo en el azúcar para formar fenilhidrazona. La formación de un par de funcionalidades hidrazona implica reacciones de oxidación y condensación. Dado que la reacción requiere de un grupo carbonilo libre, solo participan los azúcares reductores. La sacarosa, que no es reductora, no puede formar una osazona. Recordemos que los epímeros son estereoisómeros que difieren en la configuración de un solo centro quiral, a diferencia de los enantiómeros que tienen configuraciones diferentes en todos sus centros quirales. Por ejemplo, la deidosa y la debulosa son epímeros en la posición del grupo hidroxilo en el carbono 2. Como la configuración del carbono número 2 se pierde durante la formación de la osazona, los epímeros en este carbono forman osazonas idénticas, de manera que estos son epímeros que forman la misma osazona. Los carbonos 1 y 2 de las cetosas reaccionan también con la fenilhidracina. En consecuencia, la D-fructosa, la D-glucosa y la D-manosa forman la misma osazona. También podemos dejar en claro que las osazonas de la fructosa se forman más rápidos, dado que su grupo cetono ubicado en el carbono 2 es accesible para reaccionar y su carbono 3 está mejor orientado para formar el derivado de fenilhidracina. En la glucosa, el grupo aldehído ubicado en el carbono 1 también puede reaccionar, pero su carbono 2 no facilita su formación de osazonas y eso hace que el proceso sea más tardado. Ahora hablaré acerca de la importancia y finalidad de las osazonas. Como primer punto, tenemos que su propósito es caracterizar carbohidratos a través de la formación de cristales distintivos. Asimismo, se puede diferenciar aldosas y cetosas de monosacáridos mediante la formación de derivados cristalinos. Igualmente, se puede detectar y confirmar la presencia de azúcares reductores en una muestra. Por último, las osazonas se pueden diferenciar por su forma cristalina, el color, el punto de fusión y la solubilidad. Síntesis de pentacetato en alfa y beta de glucosa. Para comprender de mejor manera la síntesis de pentacetato, hablaremos acerca de la formación de alfa y beta de glucosa, teniendo que el grupo hidroxilo unido al carbono anomérico está en la posición ecuatorial en la beta de glucosa, mientras que se encuentra en una posición axial en la alfa de glucosa, de manera que la beta de glucosa será más estable y asimismo predominará en el equilibrio en una disolución acuosa. Por último, tenemos el mecanismo de reacción de la síntesis de pentacetato de beta de glucosa, el cual implica la acetilación de la glucosa anhidra con anhídrido acético en presencia de acetato de sodio anhidro que funcionará como nuestro catalizador. Este proceso se lleva a cabo mediante la reacción de los grupos hidroxilo y de la glucosa con el anhídrido acético, lo que resulta en la formación del pentacetato de beta de glucosa. La reacción se llevará a cabo en un medio alcalino, donde los azúcares reductores que presentan un grupo carbonilo libre serán capaces de formar endioles fuertemente reactivos y fácilmente oxidables.
Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo 5 y presentaremos la parte experimental de la práctica 3, poder reductor, formación de osazonas y síntesis de pentacetato de alfa-beta de glucosa. Y comenzamos con las propiedades físico-químicas de los reactivos que utilizaremos durante esta práctica, empezando por la beta de glucosa, la cual tiene un peso molecular de 180.16 gramos mol, un punto de fusión de 146 grados centígrados y una solubilidad en agua de 47 gramos sobre 100 mililitros. Sus propiedades físicas son que es un sólido cristalino blanco muy soluble en agua por la gran cantidad de grupos hidroxilos que forman puentes de hidrógeno con el agua. Tiene un punto de fusión moderadamente alto debido a estos enlaces de hidrógeno intermoleculares y sus propiedades químicas son que es un azúcar reductor con un grupo hemiacetal libre que puede reaccionar y puede sufrir una acetilación con anhídrido acético para formar ésteres como lo es el pentacetato de glucosa. Por otro lado tenemos el anhídrido acético con un peso molecular de 102.09 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 118 grados centígrados, una densidad de 1.08 gramos sobre mililitro y una solubilidad que se hidroliza en agua. Sus propiedades físicas es que es un líquido incoloro con olor fuerte a vinagre, su densidad es ligeramente mayor que la del agua y sus propiedades químicas es que reacciona violentamente con el agua, por eso se dice que se hidrosila produciendo ácido acético. Es un agente acetilante muy utilizado para introducir grupos acetilos en moléculas orgánicas y con la beta de glucosa reacciona para formar el pentacetato de beta de glucosa. El pentacetato de beta de glucosa tiene un peso molecular de 390.34 gramos sobre mol, un punto de fusión que va desde 130 hasta 132 grados centígrados y una solubilidad en agua de 0.5 gramos sobre 100 mililitros. Sus propiedades físicas es que es un sólido blanco o ligeramente amarillento, muy poco soluble en agua por los grupos que son sustituidos y que reduce su polaridad. Sus propiedades químicas es que es un no reductor, ya que no tiene el grupo hemiacetal libre, es menos polar, más estable y menos reactivo frente al agua. Y por último tenemos al acetato de sodio, el cual tiene un peso molecular de 82.03 gramos sobre mol, un punto de fusión mayor a 400 grados centígrados y una solubilidad en agua de 36.5 gramos sobre 100 mililitros. Sus propiedades físicas es que es un sólido cristalino blanco muy soluble en agua, el cual tiene un punto de fusión muy alto debido a su naturaleza iónica. Y sus propiedades químicas es que es una sal del ácido acético, por lo que actúa como un compuesto básico débil en disolución acuosa y se forma como producto secundario en la reacción de acetilación. Cuando el anhídrido acético reacciona con grupos hidroxilos, libera este ácido acético que se neutraliza como una base y forma el acetato de sodio. Como podemos ver, en alguno de estos reactivos no se señala la densidad. Esto es debido a que su estado puede cambiar. Por ejemplo, en la beta de glucosa es un sólido cristalino que absorbe humedad del aire y la densidad puede variar según su forma cristalina, la cantidad de agua retenida y la temperatura, por lo que no se reporta un valor único o confiable o que se determine estándar para caracterizarla. Por ejemplo, en el anhídrido acético, como es un líquido, su densidad se mide fácilmente, pero en el pentacetato no es común determinar su densidad porque no se utiliza como líquido reactivo volumétrico, sino más bien en la síntesis orgánica se reporta su punto de fusión y solubilidad, que son propiedades más útiles. Y en el acetato de sodio, su densidad sí se conoce, pero no se necesita para calcular rendimiento o otras reacciones en disolución. Por otro lado, también conoceremos su toxicología para saber los efectos sobre la salud, riesgos y precauciones de cada uno de estos reactivos, comenzando por la beta de glucosa, la cual no es tóxica, es un azúcar natural esencial para el metabolismo humano. En el organismo es la fuente primaria de energía, también no representa peligro por inhalación, contacto, ingestión en laboratorio. Sin embargo, un exceso crónico de esta glucosa puede causar daños metabólicos, como lo es en la diabetes mellitus. Sus precauciones es evitar la inhalación del polvo y mantener los recipientes bien cerrados para evitar su humedad. En el caso del anhídrido acético, este sí tiene una toxicología importante debido a que es altamente corrosivo e irritante,
Por inhalación produce vapores que irritan severamente nariz, garganta y pulmones, puede causar tos, dificultad respiratoria o edema pulmonar. En contacto con piel u ojos provoca quemaduras químicas graves ya que destruye tejidos, y por ingestión produce quemaduras en boca, esófago y estómago y es potencialmente mortal. Su toxicidad aguda, la dosis letal es del 50% de forma oral y en ratas, y representa un peligro ambiental ya que puede acidificar agua si se derrama. Las precauciones que se deben de seguir es que tienes que usar guantes de nitrilo, gafas, bata y campana extractora para su manejo. También evitar contacto con agua ya que se hidroliza liberando calor y ácido acético. En el pentacetato de beta de glucosa, este es moderadamente tóxico si se ingiere o inhala en cantidades grandes. No es corrosivo, puede causar irritación leve de piel, ojos y vías respiratorias. Su baja solubilidad en agua limita su absorción biológica. No es comestible, pero puede liberar vapores irritantes si se calienta o se quema. Y las precauciones es manipular con guantes y gafas, evitar inhalar polvo o calentar directamente. En el caso del acetato de sodio, su toxicología es que es de baja toxicidad. Se usa incluso en alimentos como regulador de pH o conservador. En contacto directo puede causar ligera irritación ocular o dérmica, y en grandes cantidades ingeridas puede alterar el equilibrio ácido-base, o sea, provocar alcalosis leve. Su dosis letal igual es del 50% de forma oral y en ratas, y se considera Empezaremos esta práctica con el experimento 1 de poder reductor, donde colocaremos 6 tubos de ensayo en una gradilla. A cada uno de estos tubos añadiremos 2 mililitros de disolución de Fehling recientemente preparada. Este consiste en 1 mililitro de la disolución A y 1 mililitro de la disolución B. Añadiremos 5 mililitros de la disolución al 10% de cada uno de los azúcares a ensayar y agitaremos cada uno de estos tubos. Los colocaremos en un baño María de agua hirviendo durante 2 minutos y procedemos a observar y anotar los resultados. Seguimos con el experimento 2 de la formación de ozonas, donde usaremos fenilhidracina recientemente preparada. Para la parte 1 de las ozonas de monosacáridos, con glucosa y fructosa, colocaremos en un tubo de ensayo 5 mililitros de disolución al 2% del azúcar a ensayar. Agregaremos 3 mililitros del reactivo de fenilhidracina recientemente preparada y 0.2 mililitros de disolución saturada de bisulfito de sodio. Procedemos a mezclar y calentar en un baño María y anotaremos el tiempo en que estas se forman las ozonas. Continuamos calentando durante 15 minutos más. Dejaremos enfriar lentamente y procedemos a filtrar y lavar el precipitado con agua fría. Luego tomaremos con un agitador una pequeña muestra. La reacción que ocurre entre la beta de glucosa y el anhídrido acético da como resultado la formación del pentacetato de beta de glucosa. La beta de glucosa posee 5 grupos hidroxilo, los cuales pueden sufrir acetilación. El proceso inicia con la activación de estos grupos gracias a la presencia de un ácido que actúa como agente acetilante. En presencia de un catalizador ácido, este se protona y se vuelve más electrófilo, lo que facilita la transferencia del grupo acetilo hacia los hidroxilos de la glucosa. Cada grupo OH de la molécula va a reaccionar con una molécula de anhídrido acético, formando así un grupo acetato y liberando ácido acético como producto secundario. Este mecanismo se repite de manera sucesiva en los 5 grupos hidroxilo de la glucosa. Una vez que todos los grupos OH han sido sustituidos por grupos acetato, se obtiene el pentacetato de beta de glucosa, una molécula que resulta más hidrofóbica y menos reactiva. Ahora les explicaré los cálculos para el rendimiento teórico. Vamos a emplear 2 gramos de glucosa y esta va a tener un peso molecular de 180.18 gramos mol, y así obtendremos 0.011 moles de glucosa. Para el anhídrido acético vamos a emplear un volumen de 10 mililitros. Vamos a hacer su cálculo con la masa que nos va a dar de 10.8 gramos.
Su peso molecular de este va a ser 102.10 gramos mol, dándonos como resultado 0.105 moles. Ahora vamos a realizar el cálculo del peso molecular del pentacetato de beta de glucosa, que va desde 390.38 gramos mol. Ya con estos datos vemos que nuestro reactivo limitante va a ser la de glucosa. Y para nuestro rendimiento teórico vamos a ocupar el reactivo limitante entre el peso molecular del producto, dándonos como resultado 4.33 gramos como rendimiento teórico. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su Hola, ¿qué tal, compañeros y profesores? Somos el equipo 4 conformado por mi compañero